mi nombre es Martina, me dicen Morita, soy estudiante de Letras Hispánicas y hoy tenemos martes de discusión de literatura e historia. Nos acompaña una invitada especial que nos guiará en el tema de hoy, nuestra querida compañera, también de Letras Hispánicas, Javiera Parra. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola Morita, muy bien y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir, Javiera. Ahora sí, les comento más a fondo a nuestros oyentes. El tema de hoy estará centrado en el siglo XIX y hablaremos del determinismo racial en torno a la mujer negra e indígena y cómo lo podemos encontrar en la literatura femenina, analizando su desenlace específicamente en La esclava de María Firmina dos Reis y Ave sin nido de Clorinda Mato, ambas obras elegidas personalmente por nosotras. Puede sonar denso el tema, pero iremos explicándolo parte por parte. Sí, la verdad es que sí suena muy denso, pero también desde ya les voy a decir que forma una parte de nuestra historia plasmada en la literatura muy interesante, pero sí muy cruda y difícil de imaginar y oír. Así es, pero también es algo completamente necesario de aprender. Con todo esto dicho, empecemos. Primero, tenemos que contextualizar a nuestra audiencia acerca de los términos más importantes para entender más tarde nuestra discusión, como en torno a elementos literarios. Javi, ¿te importaría darnos un poco de contexto? No, para nada, si para eso vine. Para partir, yo considero que lo más importante sería explicar qué es el determinismo racial. Adelante. Ya, escuchen. Para entenderlo aún más rápidamente, tengo mi propia manera de explicarlo, que lo hace más sencillo en mi opinión. Hablar entonces del determinismo biológico, algo muy parecido al determinismo racial. El determinismo biológico es la forma de explicar los fenómenos sociales y de comportamiento a través de la biología de los individuos. Esto causa una lectura reduccionista del comportamiento humano y de la vida en sociedad y los considera dependientes de la biología. Ellos están dictados, están determinados y el comportamiento está argumentado desde su nacimiento. Ahora bien, el determinismo racial es similar, pero se enfoca, como su nombre indica, en la raza de las personas. En este caso, las razas indican el comportamiento, las capacidades, el lugar dentro de la comunidad y muchas otras cosas del individuo. Muy bien explicado, Javi. Entonces, es este determinismo, esta reducción de las capacidades del individuo por la raza, lo que vamos a identificar en estas obras como primer factor esencial del análisis. Así es. Tanto en Ave sin nido como en La esclava, nuestras obras seleccionadas. Pero yo ya hablé mucho. Morita, cuéntanos del contexto de producción de las obras primero. Tú sabes harto de historia. Hay que entender el contexto histórico para saber leer bien. Tienes toda la razón. Ya, ok. No me voy a alargar tanto. Primero, Ave sin nido fue escrita en Perú como a mediados por ahí en el año 1887 en el siglo XIX. Perú, durante este periodo de tiempo, se enfrentó a un conflicto racial que violentaba directamente a las poblaciones originarias, rurales y afroperuanas. Similarmente, en Brasil, el lugar donde se escribió La esclava, durante el siglo XIX se encontraba en pleno periodo de cambios y transformaciones en relación a su independencia, a la proclamación de la República y, obviamente, a la abolición de la esclavitud, cosa que se ve reflejada en la literatura de ese entonces como forma de denuncia y retrato de la realidad brasileña. Sí, es una dura realidad la que enfrentaron los países latinoamericanos durante el siglo XIX. Así es, a mí me da mucha lástima pensarlo. Pero, ¿sabes qué nos faltó mencionar? Lo más importante dentro de esta charla, las mujeres. Sí. Espera, yo me sé eso muy bien. Primero hay que saber separar las realidades jerárquicas de discriminación que existen dentro del determinismo que ya les hablé. En este caso, la mujer indígena y negra sufre dos realidades que debe enfrentar de manera simultánea. ¿A qué me refiero? A que son negras o indígenas y son mujeres en sí, ya que entonces viven bajo el sistema patriarcal también. Claro. De lo que yo sé, la mujer negra del siglo XIX crea una figura víctima de su doble condición subalterna por el color y por el género, que se construye a través de su rol en la comunidad, siendo uno multidimensional. Pero espera, en la actualidad, si entendemos que el determinismo racial
fue tanto para los indígenas como para los esclavos, ya que sabemos que ambos sufrieron una discriminación por su raza y origen. Sin embargo, en este tiempo la experiencia de todas formas fue levemente distinta para cada uno. ¿A qué me refiero, Morita? Perdón por interrumpirte, pero es porque ser esclavo consistía en ser un producto y no ser un sujeto de la comunidad en lo absoluto, sobre todo en Brasil, que como sabemos fue el último país en abolicionar estas prácticas. Y en Perú, los indígenas tenían distintas jerarquías dentro de ser indígena en sí. Era distinto, por ejemplo, ser un indígena de Quechua que de otras zonas, y eran más vistos como seres salvajes que habría que civilizar o en su defecto eliminar. No sabía eso. Sí, tenía que mencionarlo porque es importante para hablar de este determinismo en los indígenas y en los negros. Sí. Pero bueno, Morita, no te desanimes. Hablemos de las obras como tal. Ya, tú elegiste Aves sin nido. Puedes partir hablando de la obra. Muy bien, Morita, sí me gusta que no te desanimes. Aves sin nido entonces nos cuenta la historia de los marín, personas acomodadas que se encuentran con dos indígenas que se llaman Marcela y Juan, y están siendo estas personas violentadas económicamente por los miembros de la iglesia y del gobierno. Por lo mismo los marín deciden ayudarlos. Esta obra fue creada por una autora destacada que a mí me encanta, me fascina, la Clorinda Mato, y es conocida mundialmente por su literatura atrevida, teniendo una forma única de plasmar la realidad de ese entorno en sus relatos. Ay, a mí igual me encanta su literatura. Sí, y este dato a mí se me hace muy loco, que cuando escribió esta novela fue excomulgada por la Iglesia Católica debido a los ideales y las críticas que presentó. Mentira. Oh, ya. Pero igual, no dejemos atrás la otra obra. La esclava, un relato muy crudo de la historia del esclavo Gabriel y su madre Joana, que parte con los dos corriendo y escapándose de su amo, logrando encontrar refugio y ayuda en alguien libre y con mucha disposición. Como sabes, me gustan las citas, entonces aquí tengo una. Alejandra Aguilar, en Nombre de la Madre, Maternidad y Antiesclavista, en la narrativa de María Firmina Dos Reis, dice que es una narrativa que valoriza el rol de madre como espacio de liberación y de afirmación identitaria, pero también como territorio de conflicto político y de violencia, ya que la madre esclavizada muere víctima de la crueldad del sistema esclavista. Sí, muy parecida a Clorinda Mato, María Firmina definitivamente se caracterizaba por su literatura antiesclavista, con una fuerte crítica social y política, y le da voz a estas figuras femeninas que ahora resultan tan jugosas de analizar. Y dentro de estas obras, el factor común que elegimos resaltar hoy es la figura de la madre. Sí, porque lo encontramos muy interesante, pero no muy conversado. Por un lado tenemos a Marcela, de Aves sin nido, y por otro tenemos a Joana de la esclava. Ambas son madres, ambos son personajes afectados por el determinismo, por la sociedad, por el patriarcado, y aún así son personajes que tienen que saber sobrevivir por el bien de la familia. Lo cual refleja muy bien la realidad latente que existió. Sí, Mora, recuerdo que tenía otra cita que no mencionaste antes que gira en torno a eso. Ah, sí, lo siento. De nuevo la fan de las citas. Bien, la figura de la mujer indígena en el siglo XIX, según Patricia Oliart en Mundos Interiores, dice lo siguiente. Se los leo. En la ilustración de Lima, unos cuantos barrios y unos cuantos tipos en general aparecen cargando o amamantando niños, enfatizándose su multimaternidad y desaseo. Descritas en el campo o en provincias, se resaltaba su valentía, abnegación y capacidad de trabajo, sobre todo para compararla con la cobardía e irresponsabilidad atribuidas al indio. Entonces, la figura de la mujer indígena no fue una figura para nada bien vista. Es rebelde, sucia y sin demandas ni gustos propios. Y con su constante comparación con los hombres se le encasilla en un rol bajo la mirada patriarcal.
a su vez remarcando su rol materno. Incluso mencionan en el texto que caminan de inmediato después de un parto, demostrando su poco valor individual y su alto valor como madre y proveedora para sus hijos. No te dije, pero igual me leí ese texto y también tenía algo. En el texto luego mencionan que la feminidad de la India está reducida a la capacidad reproductora y creo que eso es la mejor forma de resumir todo lo que acabas de decir. Ay, sí. Y similar a la figura indígena, la madre esclava es otra realidad dolorosa. Son mujeres que incluso tenían que vender a sus hijos como producto porque ellas mismas lo eran y no tenían poder sobre sus hijos, pero indagaré en eso más tarde. Con la información más completa, consideramos que el elemento trágico que refleja el determinismo racial en las obras es la representación y el desenlace de la madre indígena y la madre esclava. Y a partir de esto es nuestro análisis que vamos a conversar. Por fin podemos aplicar todos los conceptos que hemos conversado en las obras. Las obras que son, como voy a repetir, Ave sin Nido y la esclava. Dentro de ellas, tanto la indígena como la misma esclava sufren la corrupción de los agentes con más poder a ellas y las atacan directamente tanto por el lado económico como por el lado físico. Durante todas las obras son miradas como individuos inferiores que tienen que aceptar la violencia y la discriminación que sufren, sin ninguna otra opción. El determinismo lo encontramos en las obras porque son sujetos de pueblos originarios y esclavizados que se les enclaustran en este rol marginado de la sociedad, donde las mujeres no tienen poder legal, no son vistas como sujetos con derechos, no son vistas como sujetos autónomos. Y al no tener poder económico, político o cultural, no tienen influencia sobre ellas mismas tampoco, y son dejadas completamente a la deriva. Claro, por lo mismo, no pueden aspirar como a la emancipación de esta sociedad. También es importante recalcar lo que dijiste, ya que en ambas obras tienen este papel de un sujeto que no puede velar por sí mismo, y está, por así decir, condenado a buscar ayuda de quien sí tiene poder. Como por ejemplo, Marcela a Lucía en Ave sin Nido o Gabriel en La esclava, queriendo ayudar a su madre, pidiendo auxilio a esta mujer con ideales abolicionistas. Bien, y eso que dijiste va muy ligado a la corrupción y el abuso de poder que mantienen las instituciones de la obra, donde por ejemplo en Ave sin Nido los Marín constantemente recalcan las acciones y los valores de los miembros de la iglesia, ya que estos resultan contradictorios. Van en contra de las creencias que deberían tener. En este caso, deberían tener valores cristianos, católicos, pero no los tienen porque obran maliciosamente contra los indígenas constantemente. Pues sí, igual resultan hipócritas. Similarmente, como lo mencioné anteriormente, en La esclava encontramos personajes que en consecuencia de los actos de abuso, como último recurso, decían pedir ayuda para salir de este rol. De nuevo vemos este aspecto de la sociedad que deja en evidencia su visión sobre los individuos marginados. Los ven como seres sin ningún derecho. Como ya sabemos, los esclavos son privados de cualquier recurso legal y son utilizados como productos a la venta para trabajo forzoso. Para ejemplificarles, igual tenemos a la esclava Joana, cuya participación en la obra retrata las últimas instancias de una persona que no pudo escapar de este papel pactado por la comunidad. Sí, tienes toda la razón, yo iba a decir lo mismo. La esclava Joana tiene este papel pactado por la sociedad y recordando lo que dije de que las mujeres negras viven luchando difíciles experiencias simultáneamente, Joana tiene que combatir con ser negra, con que es mujer y todo esto para cumplir con su rol de madre. Igual en Ave sin Nido. Igual que en Ave sin Nido, porque ahí tenemos a Marcela, la mujer indígena que vive con su esposo y sus 2 hijas y tiene que enfrentarse como indígena y como mujer al determinismo junto con toda su familia que también sufre del determinismo en su manera particular. Exacto. Uniendo nuestros puntos, ambas historias cuentan con mujeres que tienen que enfrentar la realidad protegiendo a sus familias, entendiendo sus propios límites como los mismos límites que las dejan sin este poder individual. Al fin y al cabo, es ese retrato de la realidad, esta incapacidad de acción que trae como consecuencia desenlaces trágicos. Y vaya, qué desenlaces trágicos. Pero sí, ambas representan el determinismo racial en la forma en la que sus vidas están condenadas a ser de una forma y solo esa forma por su condición de mujer indígena o esclava.
entendiendo que tienen que vivir a base de la presión que se ejerce sobre ellas y son sometidas, y aparte de todo esto tienen que cumplir con este rol de madre que tanto hemos repetido, pero es importante hacerlo porque lo queremos enfatizar. Y aparte de todo esto, también hay que hablar de cómo esto condena a sus hijos e hijas a seguir un destino similar, digamos, por nacer bajo el contexto de las madres. Claro, ven reflejado en ellas la crueldad de la sociedad en la que viven, que son constantemente oprimidas, y que esta forma de pensar, este abuso, tiene efectos que traspasan generaciones. Ya sabes lo que dicen, cada acción tiene consecuencias. Y en el final podemos verlo, así como también deberíamos, yo creo, analizar el mismísimo final. Me gustaría hacer una acotación, porque a pesar de sus muertes, siguen deseando el bienestar de sus hijos e hijas en sus últimos momentos, lo que es bastante admirable. Pero aquí me hago la siguiente pregunta. Ambas tienen como destino morir. ¿Por qué? ¿Y cuál es la relevancia de sus muertes? Son obras distintas, de países distintos, pero la construcción y el desenlace de la madre es básicamente la misma. ¿Sabes que sí? Desde que nacen hasta el momento de su muerte y la misma forma en la que se desencadena esta muerte, yo creo que es una manera de reforzar la idea de que por más que quieran, no van a poder escapar de este sistema, como dijimos. No pueden, y la sociedad las oprime y las oprime hasta que mueren. Al final, de cierta forma, la muerte es como una acción que las logra liberar, ya que vivas nunca encontraron esa libertad. Yo creo que será mi punto, muy bien dicho. Por eso en ambos relatos las madres no sucumben a la muerte hasta que se aseguran de que sus hijos estarán bien, y en ese preciso momento pueden descansar en paz. En La esclava, Johanna espera que le digan que su hijo podrá alcanzar la libertad y vivir plenamente antes de morir. ¡Ay, igual que en Ave sin nido! A eso quería llegar. También sucede en Ave sin nido, cuando Marcela muere después de que Lucía le dice lo siguiente, y cito: «Si te ha llegado tu hora, Marcela, parte tranquila. Tus hijas no son las aves sin nido. Esta es su casa. Yo seré su madre». Me encanta esa parte. Y claramente no son como cualquier muerte y cumplen un rol argumental. Una vez las madres son, entre comillas, liberadas, su legado sigue vigente a través de sus hijos, y podemos ver los efectos de la vida que han tenido cuando las madres alcanzan esta libertad de la que nosotros estamos hablando. Sí, pero igual tienen sus diferencias. La historia efectivamente tiene finales y propósitos distintos, sí. En La esclava hay un alcance abolicionista y una cercanía a los temas de la libertad y la autonomía del esclavo a través de los personajes principales, quien luchan por estas mismas causas. No así en Ave sin nido, donde los dos indígenas principales, que es Marcela y Juan, mueren, y su hija, si bien es adoptada, los Marín buscan civilizarla en Lima y alejarla de su identidad indígena. Eso era algo que pasaba mucho en Perú, y por lo mismo al final de la obra podemos entender el argumento de cada una. En La esclava, entonces, al ser un texto abolicionista, como tú dijiste, la muerte de Johanna marca el momento de libertad del hijo, con la ayuda del personaje principal. En cambio, la otra obra, como dijiste, termina con las niñas en Lima y descubriendo cómo Margarita nació. Yo lo interpreté como un abuso de poder sexual sobre Marcela, porque está implícito, pero por el contexto de la obra no resulta descabellado interpretarlo de esa forma. No sé qué opinas. Y eso mismo marca el final del amor que se está desarrollando entre ella y Manuel, y le da un desenlace más próximo a uno dramático. Sí, igual pensé en esa misma interpretación de esa parte. Igual retomando la ida de las hijas de Marcela a Lima, creo que es importante destacar que los Marín las llevan con la aspiración de mejorar sus vidas y darles una buena vocación. Lo que en lo personal considero que perpetúa esta burbuja donde los indígenas necesitan salir de donde crecieron para mejorar y no abrazan sus raíces, porque recalcan que Lima es una gran oportunidad y está muy avanzada y es una civilización en comparación a su lugar de origen, Quillac, que es como esta barbarie, eso más primitivo y precario, cosa que se representa muy bien. Pero en vez de intentar hacer un cambio en el mismo pueblo, prefieren introducir a un lugar nuevo a las niñas,
porque a su parecer por fin van a ser educadas y van a poder progresar. Estoy súper de acuerdo contigo. El desenlace trágico de la muerte de Marcela es parte del desarrollo de sus hijas, y creo que si no hubiese muerto, lo más probable es que seguirían en Quillac siendo desaventuradas. Pero bien, en La esclava, la muerte de Johanna también ayuda al desarrollo de su hijo, si lo pienso. La libertad de Gabriel es gracias al desenlace trágico. Johanna muere junto a Gabriel en la única instancia que le dieron para poder contar su historia, y yo creo que eso nos acerca a una visión muy humanizada de esta esclava. Es una visión nueva, y gracias a eso, la mujer que los ayudó durante todo el desarrollo de la obra deja a Gabriel bajo su protección y le otorga y le promete esta libertad. Ahora que mencionas eso, en Aves sin Nido, los Marín también ayudan a otra familia indígena, prometiendo libertad al patriarca de esta. Ay, sí, Martina e Isidro, ¿no? ¿Hacemos? Sí, exactamente, eso mismo. El pobre Isidro fue culpado del atentado contra los Marín, porque tocó la campana alertando el suceso, cosa que enojó a quienes habían como planeado todo. No sé si recuerdas esa parte. Como que igual no le funcionó el plan, gracias a que Isidro tocó la campana advirtiendo de estos asaltantes. Solo don Fernando Marín podía hacer algo al respecto. Él era la víctima de todo esto. Sí, algo me acuerdo. Sí, igual como decía, Martina, la esposa de Isidro, por su parte igual intentaba ayudar. Le daba unas vacas a alguien del gobierno, como forma de soborno, me acuerdo. Intentan con esto ayudar a Isidro, pero luego se da cuenta que en verdad era más que nada un soborno y no le iban a ayudar. Y eso, ¿sabéis qué? Me recuerda que es similar a lo que pasó con Marcela, porque Martina le pide ayuda a Lucía porque en su posición se podía hacer un cambio, en la posición de Lucía. Me parece que esto entonces es un claro ejemplo del determinismo racial, de nuevo, porque Martina e Isidro podrían haber tenido el mismo final que Marcela y Juan, ya que sufren de este abuso de poder de estas personas que lo hacen debido al indigenismo que tienen, y Martina también es madre y también vela por la poca calidad de vida que le puede dar a su familia. De hecho, en una parte de Aves sin Nido, la misma Lucía menciona que este acercamiento de Martina hacia ella le recuerda mucho a Marcela, porque compara sus situaciones. Incluso los mismos personajes de la obra se dan cuenta que existen estos patrones que se siguen, patrones que son, aparte, súper malos. Yo estoy impresionada, no me acordaba de eso, pero sí, dentro de la literatura del siglo XIX existen muchos este tipo de patrones, sobre todo en obras de carácter abolicionista. ¿Has leído la primera historia de las 3 novelas de Gertrudis Gómez? Claro que sí. ¿Quién me crees que soy? La de Sam, ¿no? Es ese relato súper interesante, la que presenta una historia muy jugosa, digamos, donde un esclavo se enamora de la hija de su amo, con quien creció, eso, ¿no? Gracias por medio resumirla. La traigo a esta conversación porque en Saf también hay una Martina, la vieja Martina, madre adoptiva de Saf, pero su vida, por más que sea indígena, es distinta a la de Johanna y Marcela. Ella vive en una burbuja alejada de esta sociedad que decimos que está llena de patrones abusivos. No lo había pensado, pero tienes razón. Yo diría entonces que Martina es un caso aparte de estas mujeres, porque si bien es la figura de la madre, ella en verdad no se da cuenta ni siquiera de que está dentro del determinismo racial porque no lo sufre directamente. En general, las personas la tratan bastante normal dentro de lo que cabe. Por ejemplo, creo que era cuando don Carlos, amo de Saf, la ve y entabla una conversación de par a par con ella, y también le ofrece ayuda, por gratitud y por cuidar de Saf, si no me equivoco. Ella recibe esta ayuda, no la busca. Por más que sea igual de desventurada que Johanna y Marcela, recordemos que toda su familia muere y solo le queda su nieto, quien muere también junto a Saf. En verdad, nos damos cuenta que su personaje no juega un rol importante en el desarrollo de los personajes. Sirve para ver el lado amable y amoroso de Saf, pero no ayuda mucho más al desarrollo de este. Al fin y al cabo, Martina es la única que queda viva. Me alegra que la hayas traído la conversación porque yo creo que resalta cómo existen figuras maternas distintas, sean negras, sean indígenas, y cómo la construcción de ellas en la literatura puede cambiar. Algunas son trágicas, algunas no lo son, pero ambas cumplen un rol argumental distinto, y todo depende de la dirección que busque cumplir el texto. Totalmente.
Morita, ha sido un agrado conversar sobre estas dos obras que yo amo y son tan importantes. Igualmente, igual creo que la conversación que hemos tenido hasta ahora ha sido bastante contundente y fructífera. A mí me encanta el tema porque creo que es muy importante poder entender que el determinismo racial fue una problemática demasiado presente en el siglo XIX. Fue el último siglo que lo tuvo tan vigente y el impacto de esta ideología política, cultural y hasta económica ha trascendido y sigue presente en el siglo XX, en el siglo XXI, no de la misma forma, pero sigue acá. Es un alivio que su alcance no llegue tan lejos como lo decíamos antes. Aún así resulta doloroso analizarlo desde nuestra perspectiva femenina. La construcción de la mujer ya era como un individuo bajo, inferior e incapaz. Cuando lo juntas con la raza, te queda un sujeto sumamente marginado. Mucha razón, a mí este tema se me hace demasiado importante porque nos llega a nosotras personalmente como mujeres y por eso como invitada también me gustaría hacer un comentario personal respecto a este tema. Adelante. ¿Te parece? Sí. Ya, yo solamente quiero agregar al final que considero relevante para todas las personas que estén escuchando esto, que sigan analizando los textos de esta forma, que creen lecturas comparativas, que encuentren similitudes, que encuentren diferencias, que comprendan el trasfondo de los textos de cada siglo al que sea en el que estén leyendo, que sea anterior al nuestro para comprender nuestro presente. Las madres, las mujeres, las personas negras y las personas indígenas, todo forma parte de nosotros, globalmente y sobre todo las personas de acá, latinoamericanas. Es importante mantenerle el respeto que tienen que merecer. Y así también la lectura y la escritura son la mejor huella que podemos dejar de nuestra historia. Por eso a mí me apasiona tanto el tema de la literatura. Y tenemos que saber comprender que las obras que existieron nos sirven para aprender y para no repetir los errores que ahora podemos encontrar en el pasado. Me encuentro que tu comentario estuvo muy bueno. Yo de todo eso me gustaría mucho más recalcar la figura de la madre. Encuentro que dentro de las obras, por más que hayan sido obviamente súper desventuradas y también con muchos abusos, de todas formas ellas siempre velaron por sus hijos y eso lo encuentro que es puro amor, es solo amor de parte de estas mujeres que aguantaban todo esto por sus hijos y por su familia. Morita, muchas gracias por invitarme a esta conversación y por tu último comentario que me lo llevo a casa. El gusto es mío. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero de todo corazón que les haya llegado y que puedan en un futuro seguir leyendo y incentivando a leer más obras de mujeres con esta representación de la voz femenina. ¡Hasta luego!